Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué hermoso lo que acabamos de cantar y es el hecho de rendirnos en sacrificio al Señor. Eso es muy fuerte lo que hemos dicho, ¿no? Quiere el Señor que hayamos puesto todo nuestro entendimiento en esa declaración tan poderosa. Queremos que Él gobierne nuestra vida. ¿Anhela eso? Quiera Dios que nos rindamos a Él en todo lo que Él está queriendo con nosotros. Le invito a que vayamos a Josué. Estamos en este libro hermoso, Josué capítulo 11, vamos a estar viendo hoy día. Y no sé si le ha pasado, pero tal vez nuestra mente con respecto al libro de Josué tal vez se ha ordenado un poco. No sé si es la primera vez que lo lee, tal vez es la primera vez que se enfrenta con este libro. Y algo que dijimos es que el pueblo de Israel ha cruzado el Jordán y la primer batalla que tiene, ¿cuál es? Que en realidad ni pelearon, Ni pelearon. Fue Jericó. Y Jericó se encontraba ¿en qué parte de la tierra? A ver, en la parte central de la tierra de Canaán. El Señor, la estrategia que le dio a Josué fue darle en el corazón a esta tierra y estableció una cuña, la dividió por la mitad y se han concentrado, según lo que vimos el capítulo 10 la semana pasada, en la conquista primero de la parte sur. ¿Sí? Hoy día vamos a ver la conquista de la parte norte. Y quiero que veamos el capítulo 10, si me acompaña, o enciéndala. Vamos al capítulo 10 y dice el versículo 40. Vamos a ver cómo terminó esta conquista de la parte sur. Hirió pues Josué toda la tierra. ¿Lo ven? La región montañosa, el Negev, las tierras bajas y las laderas, y a todos sus reyes. No dejó ningún sobreviviente, sino que destruyó, ¿qué? Por completo a todo el que tenía vida, tal como el Señor Dios de Israel había mandado. Y el versículo 42 dice: de una vez, porque el Señor, Dios de Israel, peleaba por Israel. Entonces Josué y todo Israel con él volvieron al campamento. Esto es clave. Cuando se concentraron en la parte sur, no dejó nada con vida. Destruyó todo, tal como el Señor lo había dicho, y luego volvieron al campamento. Israel está en Gilgal. Gilgal era el campamento. Y de alguna manera este es el aposento alto, de alguna manera, del pueblo de Israel. Gilgal fue el lugar donde levantaron el monumento en conmemoración a la fidelidad del Señor. Gilgal es el lugar de las promesas. Gilgal es el lugar de la comunión. En Gilgal, de alguna manera,
Yo sigo sin micrófono, ¿no? Ahí anda, muy bien. ¿Ahora sí escuchan? ¿Se escuchó antes o no? ¿Sí? Ah, bueno, me estaba preocupando. Bueno, entonces Gilgal es ese lugar donde van a tomar fuerzas, renuevo. Es de donde reciben instrucciones de parte del Señor. Y pensaba justamente que este es nuestro Gilgal. Qué importante el estar juntos. Es importante porque nos anima. Nos anima para seguir adelante con todas las cosas que el Señor tiene para nosotros. De alguna manera, Gilgal representa compromiso, representa comunión, refugio, descanso, es el lugar del encuentro. El pueblo avanza cuando se congrega y avanzan juntos en una dirección. Y quiero que vayamos a Josué capítulo 11 y vamos a leer los primeros versículos. Y dice así, vamos a ir despacio como lo hemos acostumbrado. Cuando oyó esto Javín, ¿qué oyó Javín? No sabemos quién es este Javín, pero cuando oyó ¿qué? Toda la conquista del sur. Cuando oyó Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey Aksaf y a los reyes que estaban en la región del norte. ¿En dónde? En las montañas y en el Arabá, al sur del Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, y al heveo, al pie de Hermón, en tierra de Mispa. Estos, ¿qué pueden haber hecho? Salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes, ¿qué pueden haber hecho? Se unieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Bueno, si usted pensaba que la parte norte se iba a rendir, iba a decir, qué fama que han adquirido, imagínense, las noticias están corriendo, Josué viene con el pueblo de Israel conquistando absolutamente todo. Las fuerzas militares que en otros tiempos habían sido fuertes en Canaán, ahora están desmoralizadas, aterrorizadas ante la fama del pueblo de Dios. Y no quedaba nadie en la tierra de Palestina que no conociera lo que Dios estaba haciendo. Entonces la parte norte, al sentir esto, es su última chance. Es su última chance y juntan absolutamente a todos. Y la descripción que hace el pasaje es que eran como la arena del mar por la multitud. Es como algo muy parecido a lo que leímos con Adonisedec, el rey de Jerusalén, que junta a los ejércitos. Este juntó a 5, este juntó a todo el resto. Es más, se juntan inclusive heveos, fereceos, que habían sido conquistados, pero debe haber quedado un margen por ahí y dijeron, vamos, también vamos contra ellos. Hay algo que me llama muchísimo la atención y que dice, cuando oyó esto, el rey Javín. Lo habíamos dicho, pero es sumamente necesario volver a repetirlo. Porque si la palabra lo repite de alguna manera, esto es como que el Señor quiere que se nos grabe. El enemigo está enfurecido, no solamente con nuestros pactos y determinaciones, sino con nuestras conquistas, con nuestros avances. El enemigo odia a la iglesia.
no es que está un poco enojado. La odia en una magnitud que nosotros tal vez ni podemos imaginar. ¿Alguna vez ha pensado en que el apóstol Pablo dice la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios? ¿Podemos alcanzar a comprenderlo? La verdad que no, lo aceptamos simplemente. Pero la realidad es que tampoco podemos comprender el enfado, el odio, la repulsión que Satanás tiene con los hijos de Dios, con todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, con los hijos. Odia la palabra de Dios, la odia, la detesta, odia a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, todo lo que tiene que ver con Él. Hay un enfado y va a ir con más fuerza, no va a descansar. Así como el norte no se rindió, tampoco se va a rendir el enemigo. Tiene hambre de invasión. Es astuto. Y saben que Israel está en la última parte de la conquista. Y tal vez uno dice que se acabe ya, ¿no? Porque hay más sangre en estos capítulos, que se acabe. Hay un versículo al final que va a decir que la guerra paró, pero para eso falta. Y la realidad es que el enemigo no descansa. Aunque pienses que estás en los últimos años, no va a descansar el enemigo. ¿Nos vamos a relajar al final de la carrera? No. Le animo a que siga velando, orando, inclusive en los últimos años. El enemigo no tendrá compasión por tal vez verlo enfermo. No tendrá compasión. No conoce la compasión. Hay que velar y orar en todo momento. No se compadecerá al verlo vulnerable, ni con problemas familiares, ni con problemas económicos. Se lanzará como un león para destruirnos. Usted dirá, ¿por qué decimos todas estas cosas? Que hay veces que parecemos ingenuos. Y que Él, al ver los problemas que estoy viviendo, va a tener como cierta consideración. Por supuesto que no. Y nosotros tenemos una lucha que es más grande que esta. No es contra personas, principados, potestades, huestes espirituales de maldad que existen, que es verdad y que van a ir de una manera violenta contra nosotros por ser el pueblo de Dios. Ahora, miren qué bonito el versículo 6. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Me encanta esto. Frente a este enemigo que dice, vamos a poner todo. El Señor le dice, no tengas temor. Porque mañana, a esta hora, yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Palabras de aliento para alguien que, como Josué, se va a enfrentar a un enemigo que nunca se había enfrentado. Israel estaba capacitado en infantería, pero no en caballería. Era un ejército que marchaba, pero se iba a enfrentar con una tecnología que no conocía. Y acaba Josué con todo el pueblo. De alguna manera, algunos dicen que algunos informes de la concentración de esta multitud ha llegado a Josué en Gilgal. Sí, que él tenía un panorama de lo que se iba a enfrentar. Y entonces el Señor le dice, no temas. El corazón de Josué necesita fuerzas.
¿Y por qué piensa que el Señor le dice no temas? Sí, tal cual. A ver, el Señor jamás diría algo que no necesitamos, ¿no? Cuando el Señor nos da una palabra es porque es justo la palabra que nosotros necesitamos. Y Josué, ante todo esto, recibe esta palabra una vez más. No temas. Miren, no importa si el enemigo viene del oriente, el occidente, este, oeste, de lo profundo, de donde venga. Si el Señor está con nosotros, ¿quién? No importa el enemigo futuro que vaya a enfrentar. El Señor dice, no temas. ¿Y saben qué? Me encanta porque de alguna manera vemos la humanidad de Josué. Algo que él tenía sin duda es que por ahí luchaba con temores. Pero ¿saben qué? No era desobediente. Y hay veces que podemos llegar a tener temor. Porque hay enemigos que tal vez nunca los hemos enfrentado. Y que no conocemos cómo nos afectarán. Pero el Señor nos dice, a ellos también los he derrotado. Nosotros peleamos desde una victoria. Ya están derrotados. Y eso debe animar nuestros corazones. Dice el Salmos 27, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. ¿Por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Y aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Los embates, los vientos, las tormentas vendrán contra la casa. El tema es en qué promesas estamos fundamentados. Y necesitamos permanecer en esas palabras que el Señor nos dice, no temas. No temas, aunque sean millares. No nos guiemos por estos sentidos, sino por los espirituales. Hay veces que nuestra visión natural nos puede de alguna manera confundir y dar un panorama que no es así. Algo que vemos que me gusta mucho, le dice el Señor, mañana a esta hora. ¡Wow! No sé, es como que el Señor le dice, Josué, ¿qué hora es? Esta hora. A esta hora, mañana, todos muertos delante tuyo. ¡Wow! Esas promesas solamente las puede dar el Señor. Están entregados en tus manos. Ya está, ya ganamos. ¿Para qué le dice el Señor esto? Para que avance, para que sea obediente. El temor nos hace muchas veces ser desobedientes. El Señor lo anima para que siga conquistando y avanzando mañana a esta hora. En este momento cobran vidas promesas, mire esto, promesas que el Señor había dado antes y que tal vez Israel no entendía. Mire, vaya a Deuteronomio, capítulo 20, Deuteronomio 20, el versículo 1. Deuteronomio 21. Acá todavía estaban del otro lado del Jordán y le dice el Señor, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros, hasta ahora no los había peleado ni enfrentado, ¿no? Y un pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, quien te sacó de la tierra de Egipto. Cobró vida esa promesa. ¿No le ha pasado que hay veces que está delante de la presencia del Señor leyendo una palabra y tal vez no entiende por qué el Señor le trae esa palabra?
¿Y qué tendrá que ver esto conmigo en esta etapa? Pero el Espíritu Santo en el momento concreto que lo necesita es como que, ¿te acordás lo que te dije? Ahora se presentó esta situación. Y es como que el Señor, esto es sobrenatural, porque no entendemos cómo ni por qué nos rodea de una paz que si fuera por nosotros no existe. Pero es el Señor que de alguna manera trae una confianza y una estabilidad que si fuera por nosotros no existiría. Es el Señor. Y en una situación que temblaríamos, no tiemblo. Después temblamos capaz, pero es como que el Señor me da una templanza en ese momento y me rodea. No importa lo que venga cuando el Señor está con nosotros. Dios concluye lo que empieza. Y mire lo que dice el versículo 7. ¿Qué puede haber hecho Josué cuando recibió esto? Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Es como David y Goliat, ¿no? Y los entregó Jehová en manos de Israel. Y los hirieron y los siguieron hasta Sidón, la grande, y hasta bueno, no sé ni cómo se dice eso. Y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. No sé si usted lo nota, pero es como que ha venido conquistando tanto que ya dice, se les presentó y el Señor los entregó. Ya está, ¿me entienden? Es como que ya sabemos cómo termina la historia. No dan como muchos detalles, ¿lo notan? Dice, el Señor le dijo, no temas, Él se presentó, el Señor los entregó. Es como decir, ¿quién más puede venir? ¿Me entienden? Es como que llega un clímax acá la conquista, dice, no importa lo que pase, que se junten absolutamente todos. Y venía a mi mente el Salmos 2, ¿por qué se sublevan las naciones? Y en vano conspiran los pueblos. Los reyes se rebelan. Los gobernantes confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas y liberémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi Rey sobre Sión. Es Jesús, su ungido. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Los gobernarás con puño de hierro, los harás pedazos como vasijas de barro. ¿Quién puede permanecer ante la presencia del Señor? ¿Cuál es su mayor temor hoy? ¿Qué es aquello que te está bloqueando, que no te deja avanzar en pos de la conquista que el Señor tiene para tu vida? Y estoy hablando de conquistas espirituales, de propósitos del reino, de por qué el Señor te creó. De alguna manera el apóstol Pablo estaba en eso. Dice, de esa manera prosigo adelante, al fin de ¿qué? De conquistar, de alcanzar aquello por lo cual Él me conquistó a mí. Todo es basura, todo, y antes ya había dado su currículum, todo, con tal de alcanzar, conquistar aquello por lo que me salvó. ¿Qué es lo que tenés, Señor, para mí? Y así está Josué. Dice el versículo 9. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desgarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Desgarretar el animal implicaba dejarlo cojo. Era como
un golpe. No había que matarlo, pero era un golpe, un corte preciso, ¿sí?, en el tendón para que no sirvieran más para la guerra. Uno dice, qué malo el Señor con estos pobres animalitos. ¿Saben para qué usaban los animalitos los amorreos? Los pasaban a fuego. Y el Señor, de alguna manera, hasta acá vemos la compasión del Señor. Van a servir para la agricultura más que para la guerra. Vemos de alguna manera 3 razones por las cuales el Señor dice esto. Primero, por obediencia. Saben que después lo puede buscar, pero en Deuteronomio 17 había algo particular para el pueblo de Dios, y es que no se iba a multiplicar en caballos. El Señor quería esto. Era algo particular del pueblo de Israel. ¿Saben qué hizo Salomón? Se multiplicó en caballos. Miles de caballos. Otra razón era dependencia. Porque dice el Salmos capítulo 20, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Y el versículo 7 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios. No es con ejército ni con espada, mas con mi Santo Espíritu, dice el Señor. De alguna manera el Señor no quería que ellos se convirtieran en un ejército que dependiera de su fuerza y se llegaran a emancipar del poder de Dios. Y esto es sumamente importante, porque debemos tener cuidado con nuestras posesiones. No está mal el hecho de tener las posesiones, pero hay un peligro en empezar a depender de ellas. ¿Lo ven? No podían depender de estos caballos, y uno lee la historia, y ellos se quedaron con los caballos, pero les sirvió para la agricultura. El tema no es que están mal las posesiones, el tema es el uso que le damos, que por ahí estamos usando los caballos para algo que el Señor dijo, para esto no quiero que uses tu caballo. Y esto puede ser con cualquier cosa. Entonces el Señor dice dependencia, y de alguna manera también por pureza y santidad. El pueblo de Israel era diferente a los otros pueblos. Entonces no podía tener caballos, no vaya a ser que los terminen sacrificando como hacían ellos. ¿Se entiende? ¿Y qué piensa que hizo el pueblo de Judá? Mire, por curiosidad nomás, vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes 23, viene una cadena de reyes que vienen haciendo malas cosas y llega un rey muy conocido, el rey Josías, que establece una reforma, una revolución, y el pueblo se inclina a la santidad. Dice el versículo 10, el rey eliminó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Ben-Hinnom, para que nadie sacrificara en el fuego a su hija en honor a Moloc. Y mira el 11. Se llevó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol y que se habían puesto en la entrada del templo del Señor, junto a la habitación de Natán Melec, el eunuco encargado del recinto. Josías también quemó los carros consagrados al sol. ¿Lo ven? El pueblo de Judá, ¿qué hizo? Exactamente, luego de años, exactamente lo que no tenía que hacer. Consagró los caballos y los carros al sol y a la luna. Acá nos cierra un poco también este milagro tan particular del Señor. ¿Por qué justamente en Canaán, en presencia de los amorreos, ¿sí?, hace un milagro que tiene que ver con el sol y la luna, diciendo, el que gobierna los astros del cielo soy yo? Y se los manifestó de una manera más que literal, con que no queden dudas. Yo gobierno los astros. Le vamos a comparar al sol, a la luna, al Señor. Todo eso sería rebajar
su imagen. La victoria está garantizada. Ahora, por nuestra parte, hay algo que debemos hacer. Debemos comprometernos en una obediencia radical. ¿Lo escuchó? El Señor garantiza victoria. Nuestra parte, obediencia. Obediencia radical. Miren, cuando nosotros vemos la conquista del norte, voy a ir como rápido, pero ahí sí tienen como para hojear nomás los versículos. En el capítulo 11 vemos que hay una frase que se repite múltiples veces. Por ejemplo, versículo 9, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. ¿Lo ve? Versículo 12, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Versículo 15, de la manera, la manera es sumamente importante, que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo. Así Moisés lo mandó a Josué y así Josué lo hizo. ¿Sin qué? Sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Versículo 20, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 23, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho. Hay una conquista garantizada. Hay victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, tenemos que ser obedientes. Porque de alguna manera, cuando no lo somos, nos salimos de este parámetro de bendición. Estamos pisando en cualquier otro lado. Y el Señor ha prometido conquista, nosotros debemos andar en Él. Desde el comienzo del libro, hemos visto que hay un patrón y es, el Señor dice, Josué hace. A no ser con Gabaón, ¿sí? Esa parte y una parte ahí en Jai, pero en el común denominador, Josué ha sido obediente. Y inclusive cuando se confundió, él asumió su responsabilidad. Y nosotros debemos ser obedientes al Señor, porque esto es lo que agrada al Señor. Luego de cada sé fuerte y valiente, vemos que Josué hace. Así lo vemos en el libro. Sé fuerte y valiente y hace. Escuchar a Dios es una de las claves para vencer y conquistar todo en la vida cristiana. Pero no basta solamente escuchar, hay que hacer. No tenemos que ser simplemente oidores, debemos ser hacedores. Y se necesita muchísimo valor para vivir en obediencia. Porque fíjense que el Señor le dice en Josué 1, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Le dice, tenés que comerte la ley, meditar la ley, rumiar la ley. En base a todo eso, en el 9 le dice, sé fuerte y valiente. Hoy se necesita mucho valor y mucho esfuerzo para vivir bajo los parámetros del reino. Y hay veces que por ahí somos valerosos para otras cosas. Y para esto se necesita valor, porque se juntarán todos los reinos. Y confabularán como hicieron acá, habrán coaliciones. Pero el Señor está con nosotros. Si Dios dice, vaya, vamos. Si Dios dice silencio, silencio. Si Dios dice entrega, es entrega. Deja todo, deja todo. Es que debemos confiar. Basta un poco de incredulidad para que entre la desobediencia y nosotros seamos parciales.
La obediencia es total, no es parcial. No es una lista selectiva de algunos pasajes de la Escritura. Es total. Así el Señor quiere que nos manejemos. Me encanta cuando dice, no le quitó nada. ¿Ven? De todo lo que se le mandó, no le quitó nada. Y hay veces que, cuidado con, de alguna manera, reinterpretar la Escritura a nuestro antojo. Miren, antes que nuestra experiencia, está lo que Dios dice. Antes que lo que diga este mundo, está lo que Dios dice. Antes que mi pensamiento, mi propia prudencia, mi opinión, está lo que Dios dice. Si de repente mi forma de ver la vida, mi experiencia y lo que sea, dicen algo contrario a esto, ¿quién piensa que está equivocado? Yo. Yo debo acomodar mi vida a las Escrituras. Y no ella, ¿sí? La reinterpreto y la acomodo. Y es que esto hay que reinterpretarlo. Es un peligro. Es un peligro. Y me encanta cuando dice todo lo que se ha escrito. Nosotros tenemos una palabra escrita. ¿Y saben algo poderoso de que está escrita? Que lo que está escrito está escrito. Y se ha transmitido a lo largo de los años. Por lo tanto, el Señor, obviamente, que es lleno de sabiduría, dice, lo que se escribió para ellos, se escribe para acá. El Señor no cambia. Y debemos ser fieles y tomar valor a la palabra que el Señor dice. La obediencia requiere determinaciones profundas. Hay algo que Josué hace. Josué pone los no donde Dios los pone. Es no y punto. Lo que Él dice que se haga, pues se hará. Y en toda la conquista sur, vemos eso, no es diferente en la norte, pero le leo así rápido. En el capítulo 10, versículo 28, aquel día Josué conquistó, hirió, destruyó por completo. No dejó ningún sobreviviente. 29 y 30, el Señor entregó también y Josué no dejó ningún sobreviviente. 31, Josué y todo Israel pasó. Y el 32, el Señor entregó a Laquis en manos de Israel, la cual conquistaron. 33, Josué los derrotó hasta no dejar ningún sobreviviente. 34, 36, 38, conquistaron, destruyeron todo, no dejaron nada. Si Dios dice nada, es nada. Es nada. Y no fue diferente en la conquista norte. Solamente estos versículos, miren, capítulo 11 y versículo 10. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Fue por la cabeza, ¿no? Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, los hirió a filo de espada, los destruyó. Santidad y obediencia van de la mano. Si Dios dice destruye todo, se destruye todo. Si Dios quiere la cabeza de Goliat, es la cabeza, no basta el piedrazo. Es todo, todo. No preguntamos, no cuestionamos. Dios es sabio, Dios sabe por qué pide esto. Dios dice, cortá, cortá. Esta concesión no la quiero, no, listo, ya está. Algo que vemos en Josué, en Abraham también, un padre de la fe, no piden explicaciones. Josué es un soldado. Y eso nos debe ayudar a nosotros. Donde él dice, no,
es no. Y acá quisiera hacer un paréntesis porque la verdad que cuando vemos esto decimos qué cruel que es Dios. Qué cruel que es Dios, cómo tanta destrucción. Miren, cuando vemos así por ahí es porque no tenemos un panorama completo de las Escrituras. Pero imagínese que usted compra una casa, ¿sí? Y esa casa es para regalársela a sus hijos. Y la tiene preparada, es hermosa esa casa, ¿no? Y ha invertido y tiene cosas que usted sabe que para sus hijos son únicas. Y de repente, sí, está esperando para dársela porque son medios inmaduros todavía, son pequeñitos, pero durante todo ese tiempo usurpan la casa. Y tiene gente que le destruye la casa. Es más, hacen abominaciones dentro de la casa. Usted es cristiano, pero en esa casa empiezan a adorar a Satanás. Y tienen un altar a San la Muerte, y tienen lleno de ídolos, y practican la prostitución en una de las habitaciones, y demás cosas asquerosísimas que por pudor no se las digo. 400 años el Señor tuvo paciencia. ¿Y saben qué pasó en estos 400 años con ellos? Menguaron. No, dice que la abominación de los amorreos no había llegado hasta la cúspide. No se encontraba uno, porque si se hubiera encontrado uno, ¿sabe qué pasó? El Señor hubiera tenido misericordia. ¿Y la tuvo? Rahab, una prostituta. Sin embargo, ¿ella qué hizo? Dice, y entre esto y esto, al pueblo de Dios tuvo una noción, tal vez una noción al principio no tan completa, pero el Señor vio un corazón. ¿Y qué hizo? La rescató. A los gabaonitas. De repente estos gabaonitas, aunque fueron traidores, mentirosos, pero ¿quiénes somos sin Dios? Traidores y mentirosos. Pero tuvieron un atisbo, algo chiquito. Y dijeron, en vez de una concesión acá, y el Señor los aceptó. Pero los amorreos, la parte norte era terrible. El Señor espera y tiene compasión. No sé cuántos años tienen todos acá y hace cuánto que conocen al Señor. Nadie sabe el día ni la hora de cuándo vendrá el Señor. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera venido hace 50 años atrás? ¿Nos hubiera encontrado en el Señor? Algunos sí, otros no. ¿Qué pasaría si hubiera venido hace 5 años atrás? ¿Acaso no es paciente el Señor? Lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es justo y está esperando que procedas al arrepentimiento si aún no le has conocido. Fue un proceso arduo y constante, con determinaciones firmes. Dice el versículo 18, en el capítulo 11, miren, necesitamos este versículo. De alguna manera, es como que nosotros estamos trotando y corriendo con Josué. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos, que moraban ¿dónde? En Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Miren, todo en la vida cristiana, todo
es esfuerzo. Todo es esfuerzo. El Señor ama el esfuerzo. Es esfuerzo. Y esto debe plantarse en nuestra mente para todo, porque no podemos desvincular de alguna manera el trabajo del ministerio. Un hijo de Dios debe ser esforzado en todo. En todo. Y las cosas se consiguen con esfuerzo. Y ellos hicieron guerra. Miren, una lectura superficial de este cuadro nos hace pensar que Josué conquistó la tierra en unos meses. ¿Sí? Aproximadamente, cuando uno lee absolutamente todo el contexto, podríamos pensar que todo esto llevó un proceso de 6 a 7 años. Cuando conquistó absolutamente todo, porque esto sigue. Esto sigue. Y toda conquista implica procesos continuos, luchas intensas, enemigos feroces y cada vez más, y cada vez más. Mire lo que veo acá es que el Señor, ¿saben qué va a hacer? Él dijo que nos iba a dar absolutamente todo. Y le dijo a Jacob, yo no te voy a dejar hasta que haya hecho con vos lo que yo he dicho. Es que no se trata de tu vida. Se trata de que yo tengo el control de todo. Yo dije esto y se va a hacer. Vas a ser formado a la imagen de Cristo Jesús. Y hay que pasar por diferentes procesos. Y voy a derrotar a todos los enemigos, a todos, hasta los más tenebrosos. ¿Quiénes estaban en la tierra de Canaán? Los gigantes. ¿Sí? Y mire lo que dice el versículo 21. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gad y Asdod. A estos, a los hijos de Anac, que algunos comentaristas superaban algunos inclusive los 3 metros. Bueno, tenemos a Goliat. Bueno, esos gigantes, dice, también, no importa qué tan terrorífico sea, los entrego en tus manos. Esto el Señor se los había prometido. En Deuteronomio le dijo que cuando entraran en la tierra y se le presentaran los gigantes, a ellos también. Y le dice, no es por la fuerza de tu mano, Israel, sino porque yo peleo por ti. No tenemos las fuerzas para pelear con los gigantes y con todos los enemigos. Imagínense que se abran nuestros ojos en este momento y viéramos todos los principados y potestades y huestes de maldad. Imagínense si tuviéramos ese cuadro. No sé qué haríamos. El Señor dice, yo peleo por ti. Y es lo que nosotros necesitamos saber. Termino con esto y yo le invito a que en esta mañana podamos ser animados a terminar la conquista, a terminar lo que el Señor nos ha llamado a terminar. Porque, mire, el avanzar en la vida cristiana, la extensión de territorio, el ir por conquistas más profundas, el tomar posesiones de alturas que tal vez nunca hemos estado, ¿sabe qué requiere? Madurez y crecimiento. Y no podemos seguir temiéndole a los desafíos, seguir temiendo a la responsabilidad, seguir temiendo a la entrega. El Señor está. Ahora, no quiero mentirle, esto a su vez va acompañado de enemigos intensos, más astutos. Pero el Señor está con nosotros.
Y hay que seguir avanzando. Quitémonos la ilusión por ahí de que por ahí los enemigos, mientras vamos avanzando, van a ser más débiles. Se pone complejo. Y hay veces que estamos discutiendo y peleando por pequeñeces y nos desanimamos por pequeñeces cuando hay toda una tierra por conquistar. Y el Señor tiene propósitos. Y me encanta lo que dice Jeremías: si te cansa competir contra simples hombres, ¿cómo vas a poder correr con los caballos? El Señor es sabio, le puso el sur y después los caballos. Pero el sur hay que pasarlo. Y tal vez hay gente acá que se quedó en el Jordán. Dice, ya se conquistó la tierra y todavía están allá, no pasan el Jordán. Algunos están en Gilgal que hasta el día de hoy no se consagran al Señor. Y mire, eso de alguna manera es triste porque acá, desde la palabra, somos desafiados a consagrarnos, a avanzar, ir por esto, no ser ingenuos y demás. Y por ahí tenemos el engaño de que porque avanzamos en lectura, también hemos avanzado espiritualmente. Y tal vez algunos hasta ahora no salen de Egipto. El Señor dice, avanzá. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Hasta el día de Jesucristo el Señor no ha venido y está trabajando en nosotros. Pero salga de esa pereza o parálisis o no sé qué, u ofensa que tal vez tiene, no sé qué es lo que lo estanca. Pero vaya y conquiste. Esto se puede cortar hoy y avanzar. Y el Señor dice, y no tengas miedo, no importa lo que haya allá, yo estoy contigo como un poderoso gigante. Nadie, qué promesa, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Jamás te dejaré, jamás te desampararé. Cuando nos afirmamos en esas promesas del Señor, es como que se enciende en nosotros una pasión por cumplir esos propósitos. Yo le animo a que se levante. Les he pedido a los chicos el hecho de terminar con una canción, porque cuando leí este pasaje vi a Josué. Usted lo conoce. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los levante en su debido tiempo. Veo a Josué acá. Depositen toda su ansiedad porque Él cuida de ustedes. Lo veo ahí en Gilgal, ¿sí? Frente al príncipe, de toda tu ansiedad en mí. Yo peleo por ti. Humíllate, solamente marchar. Practiquen el dominio propio. Le faltó un poco en Gabaón. Y estén alerta porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo veo en el ejército del sur y del norte, el enemigo ahí haciendo coaliciones, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando. Lo veo en Gilgal, todo el campamento allí. Y dice, y después que hayan sufrido un poco de tiempo, toda esta guerra, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, Canaán celestial, dice, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
mas el Dios de toda gracia, que nos amó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos amó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, agradecemos tu presencia en medio de nosotros. Agradecemos, Señor, porque te hemos visto en medio de nuestras batallas. Sabemos que no estamos solos, Señor. Pedimos que abras nuestros ojos, Señor. Hay veces que se nos nubla la visión. Hay veces que nuestro entendimiento, Señor, se desanima y olvida tus promesas, Señor. Pedimos que permanentemente estés recordando esto de no temas, no temas, no temas, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jamás se podrá levantar un enemigo, Señor, más poderoso que tú. Y gracias porque has derrotado a los enemigos, Señor, que consideramos imposibles de derribar. Gracias, Señor. Gracias. Hoy te damos gloria y te damos alabanza, porque tuyo es el imperio, porque no hay, Señor, el reino, Señor, más poderoso que tu reino. Todos un día doblarán las rodillas ante aquel que es digno, solamente es digno. Gracias, Señor. Hoy día estamos delante de los símbolos y no sé si a usted le pasó, pero mientras leíamos estos pasajes, podía ver al Señor Jesús. Y vemos en Jesús a alguien que termina lo que empieza. Y no dejó a ninguno, ningún enemigo. Y pudo decir: consumado es. Cuando recordamos este pan y este vino, vemos a alguien que termina sus batallas y que conquista los enemigos por nosotros.
Demos gracias al Señor en esta mañana y animémonos también nosotros a terminar esta carrera. Señor, que bendigas este tiempo, que bendigas este pan, símbolo de tu cuerpo, Señor. Bendecimos tu nombre.